cafecito. Buenas tardes, muy buenas tardes a todas mis amigas, mis hermanas aquí en Macedonia. Quiero escucharlas. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, llegaron todas bien, están todas felices. Hay una primavera para el sur, ¿no? Del mundo, pero aquí estamos empezando con estos arbolitos lindos, cambiando sus hojas. Preciosa, esta es la temporada que también me gusta, súper lindo. Entonces, estamos muy agradecidas al Señor por un nuevo momento aquí reunidas para estudiar este libro que, ouch. Las primeras hojas y las primeras lecciones ya nos está dando duro, ¿no? Sí, confrontando, como dijimos, y incomodando, sí. Y bueno, y siempre le pongo así porque no quiero que nadie sepa que estoy estudiando. Una mujer controladora. Sí, esa no quiero ser yo. Adelante, bienvenida. Como decíamos, estamos agradecidas al Señor en esta hora por esta nueva oportunidad de juntarnos en nuestra iglesia. Siempre sentimos tanto por muchas amigas que todavía en el sur del mundo no se pueden reunir en sus iglesias. Así que damos gracias porque podemos de alguna manera también ser una bendición para ellas, tener algo femenino, un estudio de mujeres. Y bueno, el Señor está siendo muy bueno con nosotras ahora que estamos entrando a este libro. No seas una mujer, una señorita, cualquier edad, controladora. Y como decimos, este libro que está lleno de la palabra de Dios, porque realmente es eso lo que nos juntamos a buscar en la palabra de Dios. Y sí, estamos siendo confrontadas por el Señor, y el Señor, porque es bueno, Él nos quiere pulir a cada una en las diferentes necesidades que tenemos. Y mencionamos la semana pasada que va a ser muy importante ir haciéndonos preguntas para ir examinándonos y descubrir en nuestro corazón en qué lugar estoy de mi vida cristiana. ¿Dónde está el termómetro el que me dice si tú estás cayendo en esta área, en ser controladora? Y vamos a analizar algunas preguntas. Por ejemplo, y piénsalo en tu corazón, ¿realmente hay evidencia de que es Dios y no tú la que controla tu vida? ¿Hay una evidencia? Y no me tienes que contestar. Puedes ir escribiendo tal como está haciendo varias de mis amigas ahí en sus libros de notas. ¿Realmente hay evidencia de que es Dios y no yo el que está tomando el control de mi vida? Otra pregunta. ¿Estoy tratando de justificarme delante de Dios por ser una mujer muy controladora? ¿Lo justifico? O tal vez estoy siendo controlada por cualquier otra cosa, como la comida, la ira, los miedos, las redes sociales, las amigas, la pereza, etcétera. Muchas cosas que pueden estar controlándonos y no Dios. ¿Está pasando eso en tu vida? O puedes positivamente decir: yo me he rendido a Dios. Yo estoy segura de que he doblegado mi mente y mi corazón a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para mí. ¿Dónde estás? Te estás examinando, ¿verdad? Este es un proceso difícil de reconocer, ¿no? Y de captar qué está pasando con mi vida espiritual. Y en este proceso de responder estas preguntas, vamos a ir analizando dos caminos. El libro nos lleva a analizar dos caminos que podríamos llegar a tomar, ¿no? Uno es el camino de una mujer controladora, o que a la vez también podríamos decir es una mujer que se descontrola. ¿Es? El camino de la mujer controladora, o que ella también anda toda descontrolada. Y el otro camino es el camino de esta mujer que confía en Dios. Y que a la vez entonces ella descansa en Dios. Ahí están esos dos caminos. Y vamos a estudiar en esta tarde el primero, el camino de la mujer controladora y que a la vez, decimos, se descontrola. A esta mujer la vamos a poder reconocer en tres características, ¿sí?
vamos a poder ir dándonos cuenta de esta mujer. ¿Quién es? En 3 características. Ella, en primer lugar, procura seguir su corazón. Sí, por supuesto. Procura seguir su corazón. El libro nos mencionaba algunas cosas de eso, ¿no? Esta mujer controladora que sigue su corazón, ella tiene la sensación de que está definiendo la vida y que todo el futuro está en sus manos. Así que ella siente la responsabilidad de hacer que todo salga bien. Así que está todo en sus manos. Y tal como lo hizo la primera mujer en la historia, ahí en el principio, en el Génesis, que por hacer lo que hizo tuvo grandes consecuencias, ¿no? Intentar tener el control, bueno, en el principio ahí, esta mujer. Así, esta mujer controladora también va a hacer todo lo posible para que las cosas resulten como un final feliz. Y teníamos el subtítulo ahí, ¿no? La mujer que espera ese final feliz, imaginando que realmente es su propio final feliz, es su expectativa, es lo que ella está esperando. Y bueno, yo creo que sinceramente ahí es donde estamos todas, o casi todas, o todas. La verdad es que es tener ese buen deseo de que nos vaya bien a nosotras, de orar largamente por nuestras familias, que les vaya bien en sus trabajos, a nuestros hijos, sus futuros esposos, esposas. ¿Es esto malo? No, este es un deseo, algo propio, algo natural que fluye de una persona que ama a otra persona. Y es un genuino anhelo, pero tenemos que tener cuidado. No sea que en nuestras mismas oraciones incluso vayamos tratando de direccionar, ¿sí? Tomar las direcciones o hacer que se tomen las direcciones, los propósitos que yo tengo, más que los que Dios tiene para los otros que amamos también, ¿no? En estas oraciones. Tengamos cuidado. Busquemos mejor en la palabra de Dios. A mí me encanta tener un libro aparte que sea de versículos, solamente versículos, y están dedicados a orarlos. Y puedes ir orando ese versículo. Y ya no te vas con tus palabras, que muchas veces en las muchas palabras nos falta el pecado, ¿no? Entonces, oremos la palabra. Y, por ejemplo, Proverbios capítulo 14, ahí en nuestras Biblias podemos encontrar esos textos. Proverbios capítulo 14 nos va a dar una advertencia. Dice, hay camino que para el hombre es derecho. ¿Pero qué? ¿Es su fin? Un camino de muerte. ¿Sí lo tienen? Proverbios capítulo 14, verso 12. Por eso tenemos que tener cuidado, porque nuestras buenas intenciones se pueden ir distorsionando, ¿no? El comentarista bíblico menciona acerca de este texto. Dice, el camino de la ignorancia. Piensa, el descuido, la sensualidad, el fraude. Puede parecer muy bueno incluso ante un malvado. ¿Ya? Ya que aparentemente es un camino libre de obstáculos. Así que parece bien. Pero estos necios, que lo toman todo bien rápido a la ligera y van por su camino, dice, se engañan a sí mismos y terminan por destruirse a sí mismos. Por eso tenemos que tener cuidado. Y lo vemos tan claramente en el ejemplo del diluvio. ¿Recuerdan esa historia maravillosa? El diluvio en Génesis, capítulo 6, lo encontramos, esa historia maravillosa. A partir del capítulo 5 más o menos vamos entendiendo qué va a pasar. Y en el capítulo 6, versículo 5, me llama mucho la atención, pensando en tener cuidado, ¿no? Dice el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. Dice, y vio Jehová, voy a buscarlo porque de todas maneras quiero tenerlo ahí abierto. Vamos a pensar un poquito más en este texto, capítulo 6 de Génesis. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? ¿Alguien puede saber qué está pasando ahí, no? Entender, todos los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. ¿Y dónde estaban esos pensamientos? Dicen los pensamientos del corazón. Porque en el corazón, justo allí, es donde pasa todo, ¿verdad? Donde nuestra mente lleva la voluntad, las emociones, todo lo que tenemos de conocimiento, el bien y el mal, ahí surge, ahí sucede. Y por eso la importancia de cuidar lo que entra en nuestro corazón. Y por causa de toda maldad, en ese tiempo, en el tiempo del diluvio, el Señor sintió un gran peso, dice, ¿no? La historia. Un peso cargó su corazón, el corazón del Señor, en gran manera. ¿Por qué? ¿Cómo se sentía el Señor con todo este mal? Obviamente tan mal, ¿no? Porque Él odia el pecado, Él se siente muy mal saber que de pronto todo fue malo. Nosotras también deberíamos sentir un gran peso por el pecado. ¿Amén? Deberíamos sentir una gran tristeza, una profunda tristeza cuando vemos que Dios, que nosotras estamos pecando y que nuestro pecado además está paralizando nuestro crecimiento espiritual, nuestra comunión con el Señor. Y ese peso que hizo que el Señor tomara una decisión y dijo, voy a raer de la tierra, ¿no? Tan drástica. Ese mismo peso que deberíamos nosotras también tener cuando cometemos un pecado, tomar decisiones drásticas, ¿sí? Drásticas. Y arrepentirnos de nuestro pecado y tomar otro rumbo de lo que estábamos haciendo, ¿no? Respecto a ese pecado que nos está dominando. Entonces, aún en medio de esta generación que decía que en su corazón todos los pensamientos eran solamente el mal, había un hombre que halló gracia en el Señor. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Noé. Y tenemos muchas canciones de Noé, me encantan las canciones para los niños, donde enseñamos las historias del diluvio y Noé. Pero este hombre era un hombre muy especial. Dice la palabra de Dios que era un hombre justo, perfecto. Un varón justo y perfecto. Imagínate. ¿Qué significa que haya sido un varón justo y perfecto? ¿Significa acaso que él era un hombre intachable en el sentido que no hacía pecados? No, ¿verdad? Tenemos ahí las palabras, podemos investigar y entender que está hablando de una madurez, de una persona que es recta, sí, intachable, que nadie le puede decir, tú hiciste, o sea, cuidaba su testimonio. Él caminaba con Dios, dice. Ustedes lean después todo el capítulo 6 y el 7. Entonces, él amaba a Dios, amaba lo que Dios amaba, odiaba lo que Dios odiaba entonces el pecado. Él era un hombre temeroso de Dios. Así que podríamos preguntarnos, ahora volviendo a nuestro tema, ¿puedes pensar en Noé como un hombre que era muy especial, varón, justo, temeroso, que haya seguido lo que su corazón le decía? No. Porque si él hubiese escuchado su corazón un poquito, tal vez esa obra del arca que tenía que hacer con estas dimensiones y con este material, todas las indicaciones, él la habría dejado hace mucho tiempo de construir. Porque la presión, ¿cómo habrá sido la presión? ¿Saben cuánto tiempo se demoró Noé en construir el arca? No era un barquito que construyes y ahí tienes las herramientas como hoy día, ¿no? Todo para adentro y tú cortas. No. ¿Cuánto se demoró? Puedes investigar, encontrar las citas,
donde dice que empezó a construirla cuando él tenía tantos años y entró al arca cuando él tenía tantos años. Más de 100 años se demoró en construir el arca. ¿Puedes pensar? Toda una vida para nosotras, ¿no? Que te estén diciendo una y otra vez, ja, 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 ¿cómo vas a estar haciendo eso? Nunca ha llovido, nunca va a pasar nada, qué ridículo. Las críticas, las ofensas, la presión que habrá recibido, si él hubiese escuchado su corazón, pues no habría construido el arca. Pero él era un hombre que lo más importante para él era cumplir el cometido que Dios le había dado. Dios conocía el corazón de Noé. Él conoce nuestros corazones, por supuesto, ¿verdad? Dios conoce. No podemos esconderle nada al Señor. Así que recuerda, Dios escudriña los corazones, ¿sí? Y Noé tenía esta encomienda divina y para él era una prioridad. Podían decir muchas cosas, pero él seguía con sus tronquitos yendo para el lugar donde estaba construyendo el arca. Por eso tenemos el versículo de Hebreos, ahí en el capítulo 11, donde están todos estos héroes de la fe. En el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 7, podemos leer: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, un diluvio, no, de esa manera, no, jamás, pero con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Maravilloso, maravilloso. Él se salvó, él confió, él creyó, él perseveró. Sus ojos estaban puestos en su cometido, lo que le habían mandado. No. ¿Escuchar mi corazón? No. Si yo escucho mi corazón, no pasa nada. Uf. ¿Cuánto tenemos que aprender de este varón justo, temeroso del Señor? Chicas, consíganse uno de estos chicos. Busquen por ahí donde hay un varón justo y temeroso del Señor. Es la característica más importante que tienes que fijarte. Las que están solteras. Y orar las que están casadas por sus esposos en esa dirección. No decimos entonces que no era un superhombre. Él no era un superhombre. No, por supuesto que no. Él tenía temores. Dice que con temor preparó el arca. ¿Sí? Pero era un hombre entregado a hacer la voluntad de Dios. Y seguramente en su corazón, él, tan justo, tan precioso, habría dicho, como dijo el apóstol Pablo también en un momento, dijo, por la gracia de Dios soy lo que sois. Mira, todo esto que yo no lo hice. La gracia de Dios estuvo conmigo. Dice, su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios que está conmigo. Amén. Qué precioso, ¿no? El corazón del apóstol Pablo, el corazón de un hombre como Noé. Noé no era el superhombre, pero dependía de la gracia de Dios. Y muchas circunstancias en nuestras vidas nos pueden presionar. No 100 años, ¿ah? Pero a veces en un momento nos presionan tanto que sale todo lo feo que hay en nosotras. Y tenemos que orar al Señor y pedir que Él sea el que manda nuestras vidas, que guarde nuestro corazón, porque desde ahí sale todo, como decimos, desde ahí salen nuestros pensamientos nos hacen hacer una decisión. Entonces, la instrucción bíblica que hemos recibido vez tras vez cuando nos juntamos aquí y en la iglesia y en todas partes, escuchamos, cada día debemos hacer esta limpieza profunda de nuestro corazón. Porque la verdad es que vivimos en un mundo tan contaminado. Idolatría, inmundicias,
tremendas noticias que escuchamos que aprueban el aborto, que los matrimonios igualitarios y cosas que Dios aborrece, tan triste, tan lejos de lo que Dios había planeado. Y entonces, ¿nosotras qué tenemos que hacer? No amoldarnos a este mundo, dice Romanos, sino transformarnos. No podemos estar diciendo, es que ahora estamos en otra época, hay que aceptar, tolerar, ampliar nuestras líneas, nuestros bordes y dejar que ampliar nuestra mente. No, cuidado. Amamos a los pecadores, pero no su pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer una limpieza de corazón? Ya no de rostro, ¿no? Sí, también nos tenemos que limpiar nuestro rostro. Hablamos de eso la otra vez, ¿te acuerdas? Todas las cremas que teníamos que tener. ¿Quién lo hace? Yo conozco una que lo hace. Limpieza de corazón. Ahí estamos, ¿no? Limpieza de corazón. ¿Quién me da un versículo tan conocido? ¿Su camino? Guardando su palabra. Y Primera de Juan 1:9, pues es tan fácil. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que aquí es donde nosotras vaciamos y le decimos, Señor, pensé así, perdóname, lléname con tu palabra. Nuestros corazones entonces están siendo bombardeados. Hay mucha inmoralidad, mucha idolatría, de todo tipo, ¿no? Entonces, cuidado. Si dejamos que nuestro corazón se vaya acumulando toda esta inmundicia, no pretendamos entonces tomar buenas decisiones. Mira, mis decisiones están basadas en el consejo de Dios. Si ni hemos vaciado la basura. Tenemos que llenarnos de Él y solo a través de Él, con su palabra, con su guía, con sus instrucciones, nos va dando la norma, ¿verdad? Cómo proceder. Una mujer controladora, una mujer que procura seguir su corazón, olvida que puede doblar sus rodillas y orar al Señor, a quien tiene todo el control. Porque como les decía, hay muchos eventos en el día, muchos que nos presionan. Pero una mujer que confía en Dios dobla sus rodillas. Una mujer entonces controladora es esa mujer que procura seguir su corazón. Pero en segundo lugar también es una mujer que pretende sostener a los que ama. ¿Recuerdan que dimos los subtítulos el otro día? Ella cree que va a sostener a los que ama. Es decir, ella se imagina, porque tiene una imaginación muy, muy grande, ¿no? Que tiene todo el poder para cuidar y proteger a los que le rodean. En otras palabras, ella toma el lugar de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar por un camino invariable, decía la escritora en una de esas frases que subrayé, me encantó. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace tropezar y nos guía por estos caminos invariables que tienen profundos surcos marcados en el corazón. Sabemos que deberíamos obrar piadosamente, justamente, pero nuestro corazón engañoso nos dice, no pasa nada, un día que no leas no pasa nada. Un día que no hagas tu devocional o que no tengas tus lecturas, una semana que no tengas tu libro, no pasa nada. Son compromisos que tú has puesto, ¿no? Para ti, para tu bien, no es para el avance de este grupo. Sí avanza nuestra iglesia, la iglesia que es del Señor, y honramos al Señor con cumplir con nuestras promesas. Pero cuidado con engañarnos, ¿no? En medio de estas diferentes circunstancias, entonces, como les digo, que surgen en el día y que nos presionan, una conversación con la familia que no estuvo bien, o en el trabajo, diferentes cosas que van, vienen, una conversación con una amiga que de repente se salió de todo control y en mi mente y en mi corazón empiezan a surgir pensamientos mentirosos y orgullosos como estos. Siempre hace lo mismo.
o nunca entiende, o ¿qué sería de él o de ella sin mí? ¿Pensaste así alguna vez? En esas conversaciones presionadas, esos pensamientos mentirosos y orgullosos, los nunca, los siempre, son mentirosos. Surgen porque vamos perdiendo el control, ¿sí? Y en lugar de airarnos, como sabemos, el principio es, podemos enojarnos, podemos airarnos por algo que es justo, pero no, solamente no nos quedamos ahí, pecamos y ofendemos y alzamos la voz y golpeamos la mesa o golpeamos la dignidad de quienes amamos. Y muchas veces somos sarcásticas. ¿Viste las palabras que sabemos que eso le va a doler? Lo decimos. No ponemos la mano encima de las personas, pero con nuestras palabras los estrujamos. Sí. Entonces, ¿por qué sentimos que estamos perdiendo todo el control? Porque sí, lo hemos perdido. ¿Sabes cuál hemos perdido? El control del Espíritu Santo en nosotras. Si eres una hija de Dios, tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, y cuando tú pecas y cuando yo peco, el Espíritu Santo se entristece y nosotras perdemos el control. Deberíamos arrepentirnos entonces rápidamente cuando nos damos cuenta que estamos haciendo algo que está ofendiendo al Espíritu Santo, a mi ser amado. Por lo general son los seres amados los que más se afectan a nuestro alrededor. Muchas discusiones no surgen con gente que conocemos y que vemos una vez o dos veces a la semana. Es todo bonito con esa persona, pero estamos un buen rato juntos o unas buenas horas juntas y ya empiezan a surgir algunas cosas y tenemos que tener ojo. Entonces, pedir perdón es un mandato del Señor. Y también recibirlo, aceptarlo. Cuando alguien va y te dice, me equivoqué, ¿qué solemos decir? Sí, ya sé, siempre lo haces. Y sigue el incendio. Para allá vamos en Santiago, pero escucha, en lo que dependa de nosotras, dice Romanos 12:18, debemos estar en paz para con todos los hombres, lo que dependa de nosotras. La escritora de nuestro libro, en este estudio, comparte su experiencia respecto a este tema. Ella dice, aunque me he apresurado a controlar cientos de comportamientos y situaciones, nunca he podido salvaguardar mi vida del dolor. Puede venir, si Dios lo quiere. Y al tomar el control, en realidad, yo he provocado angustia a las personas que más amo en lugar de evitar que sufran. ¿Te fijas? Dice, al perder yo el control, en realidad he provocado angustia a las personas que más amo. Nosotras, fin de la cita de nuestra escritora, nosotras no somos Dios, ¿verdad? Ni tampoco pretendemos serlo, porque otra mentira que el diablo le metió en el corazón, ¿a quién? A nuestra primera amiga Eva, ahí en el Génesis capítulo 3, verso 5, puedes ver cómo el diablo le mintió y le dijo, pruébalo, vas a ser igual que Dios, ¿sí? Y a Eva le gustó, sería interesante ser como Dios. Pues eso es lo que también nosotros muchas veces nos convertimos en querer tener todo el control, ser como Dios. Suena muy feo, ¿no? Aunque amamos profundamente a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, etc., les amamos, pero nosotros no podemos gobernar sus vidas. No. Aunque creemos tener una buena intención, no podemos tratar de manipular nada para que ellos hagan lo que a mi parecer es lo correcto, porque a mí me criaron de esta manera y empiezan a surgir todas estas filosofías que no están aquí. Además, ¿y sabe qué?
a veces empezamos a correr por toda la casa o a correr por la ciudad. ¿No te has visto así? Ansiosa para evitar que alguno de los tuyos tenga una caída. Y sabes, a veces estas corridas no nos dejan ni respirar. ¿Te ha pasado? Ese deseo intenso que nos impide incluso respirar con tal de tener yo todo el control. Sé honesta, si te ha pasado. En nuestra lección 2, nos llevó también este estudio a aprender más, porque hemos escuchado de la ira y la ansiedad, ¿verdad? Pero otra vez, sacar estas telas de la cebolla, ¿no? Una por una y darnos cuenta que está fuerte la cebolla, está fuerte lo que estamos aprendiendo. El pecado de la ira, el pecado de la ansiedad se esconde ¿dónde? Abajo de uno más grande, que es el pecado de querer tener el control. Y es ahí a donde tenemos que atacar, a esa raíz, y decirle, Señor, ayúdame aquí con tu palabra, porque no quiero perder comunión contigo. No es solo lo que se ve, ¿viste? Nuestra cara a veces no luce muy bien. Estamos enojadas, estamos molestas, estamos amargadas, estamos descontroladas. A veces esa cara se ve y no luce bien. A veces es una expresión de temor, de angustia, por no saber qué va a pasar si, o qué va a suceder si. Y ese pecado de querer ser como Dios se asoma, toma nuestra vida. Examinemos bien nuestro corazón y confesémosle al Señor. Ahora mismo dile tú en el interior de tu corazón, Señor, estoy cayendo en este pecado, perdóname. Pidámosle al Dios Todopoderoso. Todo este tiempo hemos estado leyendo estas profecías que, como respirando, porque tanto contenido maravilloso, pero la reconstrucción, una y otra vez, la reconstrucción. Él es el experto en reconstruir nuestras vidas. Dile, Señor, transforma mi corazón. No quiero ser una mujer controladora, que procura seguir mi corazón y que pretende sostener a los que ama. Y en tercer lugar, no quiero ser una mujer que produce sofocamiento a los que están a mi entorno. Sofocamiento a los que están en mi entorno. Hemos estado aprendiendo de la ira, de la ansiedad. Otra vez, son pecados. Pecados que están debajo de uno más grande, que es querer tener el control. Y estas son las evidencias de un pecado, como decía, querer tener todo el control. ¿Con cuál de ellos luchas? No me tienes que contestar. Tal vez con uno, tal vez con el otro, tal vez con los dos. La ansiedad es un tema bastante amplio y ahora aquí en este ratito que nos queda no podríamos dar mucho estudio acerca de esto, no podríamos abarcarlo, ¿no? Pero todas en algún momento hemos sentido esta ansiedad, esto que es parte normal de la vida, preocuparnos por la salud, como les decía al principio, el bienestar de quienes amamos, comer sano para estar bien, cuando vienen las alergias o todo esto de los virus, ¿verdad? Preocuparnos está bien, pero lo que no ha sucedido o lo que no sabemos si va a pasar, preocuparnos por esas cosas que no son verdad. Me acuerdo de Filipenses, ¿no? Que dice el Señor que tenemos que pensar en todo lo que es honesto, lo que es verdadero, lo que existe, lo que es de buen nombre y no en lo que no existe. Entonces, podemos observar algunas características que ocurren en aquellas personas con algunos trastornos de ansiedad. Ojo con las palabras que voy a empezar a decir, porque cuando empecé a investigar, hay tanto material también. Tanto material. Es que hoy día los expertos, hay muchos, ¿no? Le dan un nombre y un apellido a la ansiedad ahora voy a mencionarles un poquito, mira. Trastornos de ansiedad. Con frecuencia tienen estas preocupaciones que les decía que son normales,
pero luego empiezan a convertirse como miedos intensos, excesivos, persistentes. Y no hay control. En tu mente tú no dices, voy a la Biblia, lo verdadero. No, da rienda suelta a todo ese deseo. Y incluso habrá ocasiones en que los trastornos de ansiedad se dan por episodios repetidos en el día, sintiendo estos temores, esta intensa ansiedad, al punto que llega incluso a ataques de pánico. ¿Han visto personas así o a lo mejor a ustedes les ha pasado? ¿Recuerdan la historia de esta mujer que nos cuenta ella en el libro, que fue a la conferencia de ella misma, ¿no? Y dejó su bebé de 10 meses ahí en la guardería y luego se va a sentar y cuando está sentada dice, nunca lo había dejado con nadie que no sea mi mamá y con mi esposo, y etcétera, y empieza toda esta este remolino, como les iba explicando, que empieza con estos pequeños pensamientos, pequeñas preocupaciones que se van poniendo persistentes, van tomando una intensidad, como esta bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta llegar a este ataque de pánico. Es que jugando con un juguete se puede pegar y va a perder un diente. Tantas cosas que vienen a nuestra mente. Entonces, ¿habrá escuchado esta señora el sermón esa noche? Bueno, gracias a Dios, la gracia de Dios, la historia dice que esta mujer empezó a escuchar justamente este estudio, cómo ser una mujer controladora, cómo no ser una mujer controladora, y entonces el Señor empezó a hacer una obra en su vida y gracias a Dios ella empezó a tomar decisiones correctas y darle gloria a Dios, ¿no? Por esa enseñanza. Por supuesto, no he estudiado la medicina y este tema en particular en lo que es la medicina, y por eso vamos a ser cuidadosas en lo que estamos diciendo y lo que vamos a contar después a nuestras familias, amigas o lo que sea, la que está escuchando, porque no somos expertas y debemos tener cuidado. No juzgar a una amiga o a nosotras mismas por estas ansiedades que empiezan a surgir, normales al principio. Entendemos que existen desórdenes químicos también, lo mismo que hemos hablado con lo de la depresión, y eso le corresponde a un doctor diagnosticar y dar la medicina correcta, ¿verdad? Pero lo que no justifica a cualquier mujer, hija de Dios, que está escuchando, que está teniendo este conocimiento, no justifica que las personas que padecen algo así consientan en el pecado y dar rienda suelta, como le decía, a sus pensamientos, que sobrepasa lo de lo químico. Para lo químico va una pastillita, ¿no? Pero sí está el Espíritu Santo que te dice, no, detente, no temas, tantos versículos, que tenemos que ir a la palabra para centrar nuestra emoción y que la emoción entonces no tome el control de mi vida. Pero una mujer puede empezar a sofocar su entorno, interviniendo incluso en las actividades diarias, que deben ser como toda mujer. Una mujer que empieza con esta situación y hoy día no me levanto, no voy a hacer desayuno, no voy a cocinar, no voy a ir a trabajar, no voy a hacer nada porque estoy así. ¿Te imaginas? No debe ser así. Debemos ser cuidadosas. Lo más importante, debemos poner en práctica lo que estamos aquí escuchando. El Señor Jesús nos da una invitación en Mateo capítulo 11, preciosos textos, ya lo saben. El Señor dice así en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30, venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso, ¿por qué? Porque Él dejó de luchar. Nosotras debemos dejar de luchar con Dios y dejar que Él controle con humildad, ¿ves? Manso y humilde nuestra vida. Dice, y hallaréis descanso. Maravilloso. Descanso para nuestras almas. Porque, dice Él, mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Entonces, cuando miramos al Señor Jesús, su obra, su vida, su obra, justamente en el momento en que Él tenía que llevar una mayor carga espiritual. ¿Recuerdan la lectura que pedimos leer hoy día? El Salmo 22. Busquen ahí su Salmo 22 y ahora no lo podemos leer entero, pero léanlo, escriban, leer este Salmo. Maravilloso. Aquí te vas a dar cuenta que en este momento donde el Señor tenía que llevar esa mayor carga espiritual, ¿por qué tenía que llevar esa mayor carga espiritual? ¿Por sus pecados? Él nunca pecó. Por los pecados de todos nosotros, de todas las generaciones, de toda la humanidad, tenía que llevar los pecados y caminar hacia el Gólgota, donde Él recibiría, ¿qué cosa? La mayor condenación espiritual y física. ¿Por qué digo espiritual? Porque en ese momento, cuando el Señor estaba así, en esa situación, dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? ¿Qué había pasado con Dios, el Padre? Estos versículos describen este sentimiento de angustia y dolor que tenía el Señor Jesús. Angustia y dolor, que podemos tener todas, un sentimiento así. Y le podrían haber llevado a la ansiedad y el pánico, ¿verdad? De esta angustia y dolor, Él podría haber pasado a la ansiedad y al pánico y haber paralizado todo. Pero sin embargo, el Señor siguió adelante. Lejos de Él puso su vida en las manos del Padre. Y aunque ese momento que el Señor le daba la espalda, ¿verdad? Le daba la espalda por causa de nosotros, le daba la espalda al Señor Jesús. Entonces, Él no interfirió, no se quedó paralizado, no siguió su corazón, no, Él avanzó en el cometido glorioso de morir por todos nuestros pecados. Jesús descansó en la buena voluntad de Dios. Su Padre, puedes leer todo ese texto, me encanta, porque en el versículo 4, te das cuenta cómo Él descansó. Dice el versículo 4, sin embargo tú eres santo. Tú eres santo. Tú te alzas en tu trono sobre las alabanzas de Israel y lo empiezas a alabar. Y continúa el verso 5 y el 6. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú les libraste. La historia. Dice, a ti suplicaron y se libraron. En ti confiaron y no fueron avergonzados. Me encanta. Yo estaba leyendo el Salmo 22 en este libro que siempre das y qué maravilla ver las palabras del Señor, pensar en lo que estamos estudiando y ver su alabanza al Padre. El comentarista Matthew Henry destaca, pero tú eres santo, ¿ves? El versículo 4, tú eres santo, no eres injusto ni infiel en ninguno de tus actos. Aun cuando no vengas inmediatamente en socorro de tu siervo, tú le amas y le guardas el pacto. Sigue diciendo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué significa esto? Que tú has tenido a bien manifestar tu gloria y tu gracia con tu presencia especial entre tu pueblo, donde en el santuario, donde ellos te dirigen sus alabanzas. Allí estás siempre dispuesto a recibir ese homenaje que le venimos a dar a nuestro Señor también cada miércoles, cada domingo, como cuando nos encontramos aquí, cuando le decíamos, Señor, yo sé quién dices que yo soy. ¿Cómo es la canción? Yo sé quién... Yo soy quien dices que soy. Ahí se me trabó todas las palabras, pero es una verdad, es una convicción y nos sentimos tan honradas por Él, ¿no? Que haya pensado en nosotras. Entonces, fin del comentario de Matthew Henry. Y aunque esto parezca, a veces parece que Dios está como ausente o que se está haciendo el sordo. No,
Dios sabe todas las cosas, Él tiene su tiempo y Él se complace tanto en estas alabanzas que el pueblo le da a su debido tiempo para que cambie el tono y un día podamos decir todas nosotras, como el otro salmista en el 42, versículo 5, cuando él dijo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Cuando estás en esa situación de tanta presión, cuando dices, no veo nada, está todo nublado, no veo el futuro, no tienes que verlo. Dios lo sabe. Descansa en Él y aún vas a alabarle. Espera. El salmista cobra ánimo. Cobra ánimo de las experiencias que los antiguos, la historia es tan importante. Recordar lo que han hecho los antiguos. ¿Qué hicieron ellos? Confiaron, esperaron, clamaron al Señor para ser liberados y los libró el Señor a su debido tiempo. Por sus malas decisiones tuvieron que pasar tiempos difíciles, muy difíciles. Pero el Señor dice que los que confiaron en Él no fueron avergonzados. Amén, amén. Confía en el Señor. Tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y mañana. Así que créele a Él, créele. Mientras vivamos en esta tierra, por supuesto, habrá muchos momentos difíciles. Un examen muy duro. No sé cómo va a entrar todo eso en mi cabeza. Créele al Señor. Toma un buen café, levántate de tu cama, camina y lee en voz alta hasta estudiar y saber que Dios está contigo. Habrá momentos difíciles y habrá momentos que escapan de nuestro control, pero nunca sientas que Dios perdió el control, porque Él no lo pierde. No te dejes engañar por el maligno, instándote a tomar tú el control. Como ya lo hemos dicho, Él quiere paralizar tu vida espiritual. Él quiere que te estanques, que no avances, Hoy encontrarás, como te decía, que los expertos clasifican y le ponen diferentes nombres a lo que estamos hablando de la ansiedad, por ejemplo. Trastorno de la ansiedad generalizada, le ponen pum, pum, pum. Trastorno de la ansiedad social, fobia social, no puedo ver a nadie. Trastorno de o fobias específicas para muchas cosas, una lista. Trastorno de la ansiedad por separación, etc. Otra vez, no me estoy burlando y tampoco estoy descalificando esta información. Son estudios, los científicos lo verán y ellos responderán y la gente entenderá. Pero nosotras tenemos un Dios que gobierna, que permite, que sostiene, que sustenta. Nosotras tenemos ese Dios que sabe todo lo que necesitamos, lo que pasa por nuestro corazón, nuestras dudas. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la ira? ¿Recuerdan que eran dos tópicos? La ansiedad, la ira, que está abajo del querer tener el control. Bueno, vamos al libro de Proverbios otra vez. Hay mucho, ahí me encanta Proverbios. Allí encontramos sabios consejos, siempre prácticos. Todos los días deberíamos leer un proverbio, el proverbio del día, y seguir alimentando nuestra alma con estos sabios consejos. El capítulo 15, verso 1, ya lo saben, ¿no? Capítulo 15, verso 1 dice, la blanda respuesta, quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Y sí? ¿Lo has comprobado? ¿Cualquiera de las dos? Dijiste una palabra blanda y calmó todo, y dijiste una palabra muy áspera y ¡pum! El mejor antídoto para prender un incendio. Una palabra bien áspera, feo. El mejor medio para tener paz. ¿Quieres paz? No es quedarnos en silencio. Tampoco vamos a decir, no, yo no puedo decir nada, porque eso también a veces provoca ira. ¿Cómo no me vas a decir nada? Dime, ¿qué está pasando en tu mente, en tu corazón? Y ahí oras, en ese minuto, oras, Señor, ayúdame a decir lo que estudié en la mañana. Pero si no estudiamos nada en la mañana, si no leímos nada durante el día, ¿qué vamos a decir? Lo primero que viene a mi mente.
Qué difícil, ¿no? Qué difícil para muchas de nosotras. Yo me identifico. Tengo que darle gracias a Dios por muchas personas que tengo a mi alrededor, cercanas a mi corazón, que con solo una mirada me dicen, ya me conocen, ¿no? No lo digas, dilo diferente, espera. Gracias, Señor. Sé tú también una amiga así para una de ellas. Las casadas aquí el domingo también nos dieron con este tema, ¿sí? Las que estaban aquí, las casadas. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esto? Otra vez, trabaja en esta área. Pongamos atención, dispongamos nuestro corazón. No queremos ser entonces mujeres que sofoquen nuestro entorno. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en conversaciones donde con solo una palabra mal dicha se empieza a encender esta fogata que más tarde se convierte en un incendio? Así dice Santiago, y por la hora no lo podamos a leer. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 6, anótalo y léelo. Son versículos claves que nos dan una idea de lo que este pequeño miembro puede hacer, esta lengua, ¿no? Convertir de una fogata a un incendio, y muchos incendios, muchos matrimonios tristes, muchas familias tristes por palabras maldichas. Entonces recordemos que estos pecados están debajo de uno más profundo. ¿Cuál es? Ya lo hemos dicho muchas veces, así que todas saben, el querer tener todo el control. Y tenemos que atacar entonces de raíz esto. Con preguntas, otras preguntas. ¿Sobre qué cosas o personas deseo tener el control? Escríbelo ahí en tu libreta. ¿Sobre qué cosas o personas deseo tener el control? ¿De qué o cuáles cosas o personas temo perder el control? Temo perder el control. Se va a casar mi hijo, se va a ir de la casa y ya no lo tengo aquí para apapacharlo y darle su caldito y la cosita y que me escuche y que me hable. Perdí el control sobre mi hijo que se casó. La recomendación que nos da la escritora es que dice, escríbelo en tu libreta de notas, estas respuestas, y yo agregaría, oremos. Oremos al Señor por estas respuestas, para que Dios nos ayude. Y porque, ¿verdad que a veces se transforman en una multitud de pensamientos? ¿Sí? Muchos pensamientos que decimos, voy a perder el control en esto, y voy a perder el control en esto, y son muchos. Y dice el salmista, en la multitud de mis pensamientos, Dios alegra mi alma. Salmo 94, 19, me encanta. ¿A través de qué? De sus consolaciones. Porque Él sabe todos los pensamientos que vamos teniendo y que batallamos. Entonces estamos terminando, y la autora menciona un libro sobre la crianza de los hijos, del pastor y escritor Tim Sanford, donde clasifica él la vida en dos categorías. La categoría 1 es lo que puedo controlar, la categoría 2 es lo que no puedo controlar. Mira qué difícil, no es muy difícil. Lo que puedo controlar, lo que no puedo controlar. Y dice la autora, en realidad lo único que puede entrar en la primera categoría es yo misma, porque yo debería saber controlar mis acciones, mis respuestas, mis actitudes. Todo lo demás entra en la categoría de lo que no puedo controlar. Y de eso se encarga ¿quién? El Señor. Así que podemos tomar dos caminos, como decíamos, y vamos a seguir hablando de esto. El camino de una mujer que controla y que a la vez se descontrola, ¿sí? Que sofoca. O el camino de una mujer que procura confiar en el Señor. Esta mujer tiene dominio propio y hablamos de eso y vamos a hablar más todavía de este tipo de mujeres. Esta mujer que se controla, que descansa en Dios. Otra vez, vamos a la palabra y examinamos y decimos, a ver, Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28 dice,
dice la palabra del Señor en Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. ¿Te fijaste? Como ciudad derribada. Entraron todos los malos por ahí, porque no había muros. Así que, ¿cómo es esa ciudad? Es como ese hombre que no tiene riendas, que le da nomás para adelante. Esos pensamientos, dijimos que eran normales, pero no, le da y te pones mal. ¿Estás pasando unos días en que te sientes sin defensas? ¿Estás débil espiritualmente? Realmente no he leído mucho, no he estado mucho con el Señor, así que sí, la verdad es que he sentido que he respondido a varios ataques del diablo. Estoy lejos de Dios. Si no practicas poner freno hoy en cualquiera de las áreas que nos toque, viste, mayores, jóvenes, a todas el Señor quiere trabajar en nuestra vida y el diablo va a querer poner tropiezos y tentaciones. Si no practicamos poner freno en todas estas áreas de nuestra vida, seremos presas fáciles para Satanás. Debemos poner una defensa alta. Cada día, verso con verso, una defensa alta en nuestra vida. Construir con la palabra del Señor, fuertes, que estén ahí resistiendo los ataques y las tentaciones del maligno. Entonces, elegimos actuar de una manera piadosa o elegimos actuar de una manera deliberadamente porque ya hemos recibido la instrucción impía. ¿Cuál es tu elección? La próxima semana no nos vamos a encontrar porque estamos entrando en una conferencia misionera maravillosa que vamos a tener como iglesia y vamos a estar con varios detalles, pero cuando nos encontremos otra vez vamos a investigar más las características, ahora sí, de esta mujer que es controlada y que confía en Dios, que es controlada por Dios, que confía en Dios, que descansa en Él. Así que esta mujer va a ser una mujer que rinde su corazón a la palabra, etc. Vamos a disfrutar esos estudios. Sigan leyendo su libro. Yo sé que hay algunas que les llegó hace poquito su estudio, así que van a estar bien con este pequeño break otra vez porque van a ponerse al día. Ahora sí que también, como decíamos, tener esta libreta a un lado, escribir las preguntas y las respuestas y ponernos entonces al día con todos nuestros estudios. Nos encontramos entonces la próxima vez, ya creo que en 2 semanas más, con ese estudio y gracias a Dios vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo maravilloso en que podemos, Señor, como siempre decimos, descansar bajo tus pies, Señor, escuchar tu instrucción para nuestras vidas. Como mujeres necesitamos tanto de ti. Este estudio ha hablado tan fuerte a nuestros corazones y te queremos agradecer, Señor. Te queremos pedir perdón. Te queremos, Señor, pedir que tú renueves nuestro entendimiento, renueves nuestra mente, nuestro corazón, que avives el fuego que debe estar avivado con tu palabra cada día para que podamos honrarte, bendecirte, tomar correctas decisiones. Queremos ser mujeres que confían en ti, no ser mujeres descontroladas. Bendito Dios, te queremos dar gracias por todo este grupo de mujeres y por todas mis hermanas y amigas que también se encuentran en la transmisión. Bendice a cada una. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.